pastora Liliana. Ella no sabía el pasaje que iba a leer. Y lo que ella leyó antes de las alabanzas es lo que Dios me regaló en él. Es lo que el Señor a través de su palabra me instó, amén, a meditar y a tomar primeramente y aplicarla para mi vida. Vamos a Efesios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Efesios 6:13. Alabado sea el nombre de Jesús. Al 17. La pastora Liliana no sabía, pero el Espíritu Santo sí sabía lo que iba a hacer. Él es uno solo y tenemos que andar en la unidad del Espíritu. Algo que yo aprendí del difunto pastor Carlos Reyes, él decía: cuando usted esté en un lugar, usted tiene que decir al Señor que le guíe y que sea un solo mover, tanto usted como oveja como su pastor, porque es que la palabra no puede contradecirse. El pastor no va a tener una visión y la oveja va a tener otra. Todos tenemos que ser uno como Cristo fue uno con el Padre. Amén. Amén. Y nos colocamos en pie en reverencia a la palabra en Efesios 6:13, y dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios añada bendición a su palabra. En esta noche vamos a hablar sobre tiempos de levantarnos, tiempo de revestirnos de ese poder. La bendita palabra nos insta, nos enseña cada día que tenemos que fortalecernos es en la presencia de Dios. Y cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, no tenemos por qué muchas veces querer dejar todo a mitad de camino o querer menguar en la búsqueda o en lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Antes, lo que Dios quiere es que cada día usted y yo nos despertemos, y que para que nosotros podamos ser verdaderos vencedores en el Señor es necesario que tomemos la palabra y la pongamos por obra cada día sobre nuestra vida. Despertar significa interrumpir el sueño, dejar de dormir. Y hablando a través de la palabra, ayer usted sabe que en Barranquilla hubo la escasez del agua, casi 2 días y medio. Y pude ver a cantidades de personas cómo corrían, cómo lloraban, cómo se afligían porque no había agua. Y comencé a meditar en la palabra, tal cual como está escrita, y el Señor me llevaba a pensar en el pasaje que un día antes nuestro hermano pastor nos había explicado sobre el rico y Lázaro. Y podía entender que el Señor lo que hablaba a través de su palabra a mi propia vida es que la gente se desespera y queremos correr a veces a lo que es efímero, a lo que se va a desvanecer. Pero nosotros tenemos que ser diligentes, tal cual como nos lo enseña la palabra, a afirmarnos y a caminar cada día en Dios. Porque yo le preguntaba en el instante: Señor, tu palabra dice que Él tuvo banquetes, pero en estos momentos no hay banquetes, sino, me decía el Señor, el mundo ha entrado en afán. Aún la misma iglesia en el cuerpo de Cristo ha entrado en afán. Ya no toma en base a la palabra para poder ministrar, para poder moverse, para poder llegar a las almas, sino que todo lo queremos es fácil, al acomodo nuestro, a vivir a nuestra propia concupiscencia, como dice la bendita palabra del Señor. Y cuando el Señor dice tomad toda la armadura, es que nosotros tenemos que atesorar la palabra, tenemos que revestirnos de ese poder. Y no es como yo he escuchado a muchos predicadores o ministros en diferentes emisoras, en diferentes medios, que dicen: vamos a revestirnos en este instante. Y es que usted y yo, iglesia, tenemos que estar revestidos del poder de Dios diariamente. No en el instante que vamos a revestirnos, no,
Vámonos en esta noche a Filipenses 4:6. La palabra no se contradice y cada día Dios nos va enseñando más y más. Y dice: por no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando la palabra del Señor, como está escrita, dice: alabado sea el nombre de Jesús, que tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que creer que el que nos llamó tiene poder para sustentarnos. Nosotros tenemos que creer en base a la palabra que todo lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir, lo va a hacer realidad en nosotros. Y es necesario que como nosotros, como militantes del cuerpo de Cristo, pasemos fuego de prueba. Es donde Dios nos va a probar y cada día nos va a enseñar. Y cuando el Señor ayer yo vi esa angustia, el Señor me daba a entender en base a la palabra de lo que el pastor me había predicado un día antes. Yo dije: verdad que sí. Aquel rico tenía afán de correr por la riqueza, por estar bien. Y en este tiempo la gente está corriendo por agua. Mas la palabra, el Señor me la traía a memoria claramente ese pasaje y me decía: el rico ansiaba que le mojaran la punta de la lengua, mas el mendigo gozaba de la gracia y la presencia de Dios. Y podía entender algo: que el hombre cuando muere sin esperanza no alcanzará la vida eterna. Y podía entender lo que la palabra me hablaba a mí misma: es que nosotros no tenemos que desesperarnos por las cosas que estén aconteciendo. Es que tenemos que tener la certeza que si estamos revestidos de su palabra y de su armadura, somos vencedores de la mano de Dios. Amén. Y que todo nos va a ayudar para bien. Todo nos va a llevar a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que Dios está preparando para nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos quiere llevar? La palabra escrita y dice, ¿verdad? Claramente que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando Dios dice en su palabra claramente que pasemos, es que ya Dios no nos va a querer en la misma circunstancia donde estábamos. Dios quiere que aprendamos a visualizar y a entender que aunque el mundo lo vea diferente, usted y yo tenemos que verlo tal cual como Dios lo está realizando en el reino de los cielos. Quizás en nuestro medio terrenal vemos que las personas se levantan, ¿verdad? Vemos las persecuciones, vemos los vituperios, pero es necesario, ¿para qué? Para que podamos resistir. Y aquel que persevera hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Mas el que no perseverare, sino que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no será digno de estar en el reino de los cielos. Y el que tenga oído, Dios lo que nos quiere decir en esta noche, a través de su palabra como está escrita, el Espíritu Santo nos quiere decir, es que son tiempos de levantarnos, tiempo, iglesia, de escudriñar la palabra, de atesorar esas promesas, de levantarnos de ese letargo espiritual en que el pueblo de Cristo está cayendo, porque mucho pueblo viene al templo, viene y va a su casa, pero muchos están dormidos. Amén. No hay un despertar. Y queremos ser vencedores. Y entonces decimos: ay, que yo tengo el yelmo, tengo el zapato del apresto. ¿De qué nos sirve tener todo si no lo estamos poniendo por obra? Ayer en medio de la ansiedad la gente buscaba agua. Mi mamá me mandó a comprar un paquete que estaban vendiendo ahí en la tienda. Y yo fui y le dije a una señora: así como corres por el agua, que dentro de pocas horas en el nombre de Jesús ella retiene, corre por buscar el agua que te va a llevar a la vida eterna y que nunca más vas a tener sed. Amén. Y en ese instante los mismos vecinos me quedaban viendo y me dicen: ah, pero yo pensaba que estaban desesperadas. Yo dije: nadie en el barrio, creo que no hemos bañado, ni mujeres ni hombres. Pero yo sé que Dios tiene poder, aunque que caiga esa lluvia que está ahí, que amenaza que cae y no cae. Si es la voluntad de Dios, Dios nos sustenta con el agua del cielo. Y si no, Dios sabrá en qué momento va a llegar el agua. Pero corramos por el agua que nos va a llevar a la vida eterna.
La mujer samaritana bebió y nunca más tuvo sed. Y me dijo una, a pesar de todo lo que estás pasando y estás viviendo con tu hijo, yo dije, mi hijo es libre, porque Cristo lo libertó. Amén, gloria a Dios. Pero ya no te veo afanada. La palabra dice, y escrita está, por nadie te afanoso, sean conocidas las peticiones delante de Dios. Y ahí mismo aproveché y le dije, el rico comía, se saciaba y pensaba que todo lo iba a tener. Y aquel pobre mendigo lleno de llagas adoraba y bendecía el dulce nombre de Jesús. O sea que este afán de este siglo venidero no nos puede separar del amor de Dios. Amén. Porque si nosotros nos separamos de la palabra, si nos separamos de los estatutos que Dios ha puesto y ha predispuesto en la palabra para que nosotros verdaderamente seamos salvos, si nosotros descuidamos la búsqueda, si nosotros descuidamos el vivir como Dios quiere, tu armadura, y quizás mi armadura no va a tener peso para defendernos delante de la adversidad del enemigo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, alabado sea Jesús. Pero mientras, iglesia, que tengamos la certeza de que tenemos ese poder en nuestras vidas y que le somos fieles al Señor en todo, el Espíritu Santo siempre va a levantar bandera de victoria sobre nuestras vidas. Miren lo que ahí mismo dice en Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muerto no es el que yace en una tumba. Muerto no es el que está ahora mismo en la morgue o el que está en una funeraria. ¿Cuántos muertos espirituales no habemos? Caminando por ahí. Caminando. Aún venimos a la iglesia. Cantamos, adoramos, pero estamos dormidos. Así es. Y algo que el Señor a través de su palabra en estos días me ha venido hablando y inquietando es de despertarnos y de comenzar a llamar las cosas que, aunque estén torcidas a los ojos nuestros y a los que nos están rodeando, tenemos que decir, tú tienes el control de todo, Señor. Porque son tiempos donde usted y yo tenemos que tomar esta palabra, revestirnos esta armadura y salir a la calle a predicar las buenas nuevas. Amén. A decir que hay un Dios que tiene agua y que el que toma de esa agua jamás y nunca tendrá sed. Amén. Y que tiene poder para levantarnos. O cuántas veces usted y yo mismo no éramos unos zombies en esta tierra, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de intriga. Si nos hacían mal, pagábamos con mal. Si nos odiaban, odiábamos. Si nos aborrecían, aborrecíamos. Porque hay un refrán popular en el mundo secular que dice que a la tierra que fuera es lo que viene. Y es mentira. Porque cuando estamos en el Señor y todas las cosas Él las saca a la luz, es para que nosotros, ya ese viejo hombre, ese viejo adormecer espiritual, sea enterrado totalmente en la cruz con Cristo y comienza a florecer un nuevo ser en nosotros, una nueva presencia. ¿Cuánta gente no se ha levantado por usted, contra usted y contra mí, por decir la verdad, por hablar la verdad, por apartarnos del pecado? Porque el pecado, como dicen por ahí, es como el dulce, es sabroso. Él acecha y ronda el pensamiento y cuando entra concibe. Cuando concibe nos lleva a las más profundidades de los abismos. Y si no nos arrepentimos no vamos a alcanzar la vida eterna. Tenemos que levantarnos. Hay un sueño espiritual tremendo. Gente que viene cargada y se va con la carga porque no es capaz de decir o de reconocer, estoy mal, me siento mal, ore por mí. Porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que si la palabra dice tomar la armadura y resistir en el día malo no es solamente cuando no tengamos plata, el día malo no es solamente el día que tengamos el problema, el día malo es cuando descuidamos el altar, todo en ese día es malo. A mí me regalaron una imagen en WhatsApp del hermano Gigi Ávila. Él decía, cristiano que deje de un día sin orar
es un día que se aproxima a la muerte espiritual. Y eso no es mentira, ¿sí o no? Esa es la realidad. Porque nosotros como hijos de Dios, si nosotros no queremos más estar dormidos, tenemos que interrumpir el sueño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Despertándonos de ese letargo espiritual en que hemos caído. Por tanto, la palabra dice, es clara y escrita está y dice: paraos y meditaos en vuestros caminos, de donde hemos caído. Mire, ayer alguien me compartía, y era mi esposo, y él me compartía la palabra y me decía: tremendo, tremendo, porque cuántas veces yo mismo no prediqué sobre el mendigo Lázaro, pero no había entendido la profundidad de la palabra. Y esa palabra es viva, es eficaz. ¿Por qué? Me decía él. Porque él entró en afán, y el afán nos va a separar de Dios. Pero cuando somos pacientes vamos a ver la gloria de Dios. Y hay veces que nosotros mismos como predicadores hemos dicho: no, es que yo he predicado eso cantidades de veces, pero Dios, ya yo me la sé toda, pero Dios siempre tiene una nueva opción y un nuevo concepto para enseñarnos a nosotros. Y cuando Dios habla de despertar, iglesia, es que son tiempos donde comencemos a orar por los que un día estuvieron y hoy no están, por los que un día vinieron por primera vez y no han venido más, por aquellos que un día, que conociendo la verdad, prefieren mover sus propias concupiscencias a su acomodo y hacer remas de lo que están teniendo cada uno de nosotros. Ahí mismo vámonos a Santiago. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno, y el Señor lo que quiere es que salgamos y le digamos a la humanidad que nos despertemos. Despertémonos, iglesia. Santiago 4:4. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Ya vio? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo. Si yo sé que este árbol está seco, ¿qué alimento me puede dar? Porque no tiene savia. Pero si yo sé que de este lado derecho hay un árbol que está alimentándose cada día espiritualmente hablando, cada día se va alimentando, cada día va buscando, cada día va atesorando la palabra y la va poniendo por obra en su propia vida, ¿será que yo voy a hallar vida a la mano izquierda o voy a hallar vida a la mano derecha? A la mano derecha. Y cuando Dios habla de la amistad, es que lo que Dios quiere es que nosotros no tenemos que hacer alianzas con el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que la palabra dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y cuando él huye es cuando usted y yo somos obedientes a la voz de Dios, a la palabra y a la persona que está al frente de nosotros. Amén, aleluya. Porque si no nos sometemos a lo que estamos viendo, ¿cómo lo vamos a someter a aquel que no estamos viendo? ¿Cómo vamos a decirle al Señor, con qué autoridad, con qué cara le podemos decir: Señor, ¿hasta cuándo este fuego de prueba? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Alguien ayer me llamaba y me decía: Dios sabe que tú eres valiente, Dios sabe que tú eres fuerte, pero Dios también sabe que ya llegó el tiempo donde ese yugo que te tenía ahí, que te quería tener ahí adormecida, que quería venir a robarte la fuerza, Dios sabe que llegó el tiempo que su palabra se va a cumplir en tu vida y en tu hogar. Y es así, porque cuando nosotros nos sometemos a la palabra, tarde que temprano vemos la respuesta de Dios. Amén. Y cuando Dios dice estar firme, Dios no quiere cristiano mediocre, porque el cristiano mediocre mira para atrás y va para atrás, como el cangrejo. Pero Dios quiere hombres y mujeres en este tiempo valientes, que en medio de la adversidad podamos adorar a Dios, que en medio de la dificultad podamos decir: aquí estoy, Señor. Pero si al primer desliz yo me voy a arrinconar, ahí sí va a decir el enemigo: mira, ¿ves? Viene un Dios de poder y mira cómo la arrincono o cómo la arrincono, porque es cobarde. Y Dios no está llamando a nosotros a ser cobardes, sino a estar firmes, a ceñir vuestros lomos. ¿Y cuáles son los lomos?
con la coraza de justicia en la verdad. Que Amén. nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así No podemos jugar con la palabra. No podemos hoy decir que estamos revestidos y que mañana nuestros vestidos se ensucien. Dice la palabra y escrita está que ninguna vestidura manchada estará al cielo. Son tiempos de despertarnos y de examinar cómo está nuestro vestido. No solamente el físico, sino el espiritual. ¿Cómo estamos andando? ¿Será que tenemos autoridad de Dios para decir la adversidad no va más? ¿Será que tenemos ese armamento de guerra con el cual podamos vencer y apagar todo? Alguien ayer a las 1:30 de la mañana me dijo algo. Quiero volver a tener esa convicción que tenía en Cristo antes de caer donde estoy, por haberme descuidado de esa armadura poderosa que era su palabra en mi vida. De yo no haber menguado, ni haber mirado hacia atrás, ni haber dejado que el enemigo dañara mi oído, hoy no sé dónde estaría. Fuera grande las manos de Dios. Y ahí fue donde yo pude entender nuevamente el Señor traía a mi corazón el pasaje del rico y Lázaro. Lázaro nunca descuidó la búsqueda. A pesar de que no tenía, fue fiel. El rico pensó tenerlo todo, pero a la verdad durmió, pero para la condenación. Y Lázaro resucitó para la vida eterna. ¿Entiende lo que el Señor nos quiere decir en esta noche? Que es necesario que ese adormecer que el enemigo en estos tiempos está lanzando sobre el cuerpo y la iglesia de Jesucristo a nuestras vidas no llegue. A mí un día me dijo alguien: ay, niña, pero tú te regalas para la iglesia. El que ama a Dios no es merengue y no se deshace porque le tengan 2 gotas de agua. El que ama a Dios atraviesa sean ríos y mares, pero llega a adorarle. Gloria a Dios. Así es. Así es, gloria a Dios. Así es, gloria al Señor. Porque si queremos estar revestidos, una sola golondrina nos hace verano. Pero mientras que estemos en el fuego, lo que podamos permanecer, nuestro fuego espiritual va a estar vivo. Y esa llama nunca se va a apagar. Esa llama siempre va a permanecer firme. Por eso es que su palabra dice: despiértate tú que duermes de los muertos y levántate y te alumbrará Cristo. Le hemos dicho, le ha dicho usted a su propia familia: es tiempo de levantarnos. Es tiempo de resucitar para Dios. Es tiempo de que esa palabra sea un rema en nuestras vidas. Si no lo hemos hecho, tenemos que comenzar a hablar a nuestros hijos, a nuestra familia. Iglesia, Cristo viene pronto. Satanás ha descendido con buena furia en estos últimos tiempos, tratando de engañar a un amado escogido. ¿Sabe lo que a mí me dolió cuando yo escuché este predicador decir que nosotros los cristianos en estos tiempos tenemos que disfrazarnos de pirata, de muerte, de zombie, lo que usted se quiera, y montarse en el altar, decorar los actos de Dios de acuerdo a la temporada y a la moda? ¿Será que esto es de Dios? Esto es antibíblico. Para yo ganarme al vecino, no necesito el disfraz. O usted se disfrazó para ganarse a hermano y alcalde. ¿A usted se le disfrazaron? No. Usted mismo vino y ha visto el fruto, ¿verdad? Vine en un momento que no era tan convencido y después vine, al principio me invitaron y después me alejé y ahora vine. Cuando vino, porque era el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en qué tiempo era que Él iba a resucitar para la vida eterna. Amén. Porque la Biblia dice: todo tiene su tiempo y su hora. Así es. Y cuando Dios nos insta a que nos revistamos de su armadura,
es porque Dios a usted y a mí en estos tiempos nos quiere enseñar, como dice la palabra, que separados de Él y fuera de su mano poderosa nada nos podrá sostener. Por eso es necesario que no miremos lo que hemos dejado atrás, sino mirar lo que viene hacia adelante. Le compartí a alguien en la tarde en el bus y ella me decía, mi esposo me ha comprado de todo, pero yo siento que me humilla por todo lo que me ha dado. ¿Qué hago? Busca a Cristo. Revístete de su armadura. ¿Cuál es la armadura? Su palabra. Y ahí encuentras el mejor diccionario para tu vida. Otro le dice, sí, ese hombre es un pervertido, un hijo del diablo. En otro tiempo quizás le hubiera dado esa respuesta. Jehová lo reprenda. No, yo muy sabio le dije, el mejor manual para uno aprender, aún en el hogar, es la palabra. Busca a Cristo. Te invito, la iglesia está aquí mismito, me bajo a la siguiente cuadra, ahí mismo, baja y pregunta, ¿dónde queda la iglesia? El Espíritu de la verdad, el pastor Miguel, ahí te dice. Pero busca de Cristo. A mí una hermana me dijo que lo reprendiera y que lo dejara, porque él era del diablo. Yo, ninguno es del diablo, si todos éramos del diablo porque no teníamos la luz de Cristo. Así es. Pero quizás el puente para que él salga de esa tiniebla vas a ser tú misma. Van a ser tu rodilla, va a ser la búsqueda, va a ser la entrega al Señor. Y cuando tú comienzas a revestirte, Dios comienza a moverse, Dios comienza a actuar, Dios comienza a tratar y a dar la convicción a la persona que nos esté haciendo daño. Es que a veces miramos a las personas, a veces miramos lo que está en nuestro propio cielo, lo digo por experiencia propia. Y algo que yo me he venido concientizando en estos días, no es lo que está delante de la persona, es lo que